Bienvenidos y bienvenidas otra vez. Increíble, pero ya estamos en la sesión número 10. Ha avanzado rápidamente el tiempo, ¿verdad? Pero lo hemos sabido aprovechar, porque hemos estudiado algunas de las profecías más importantes de Daniel y de Apocalipsis. Lo que queremos hacer ahora es comenzar nuestro estudio de Apocalipsis, el capítulo 17. Pero antes de entrar directamente al capítulo 17, necesitamos comparar 4 profecías de la Biblia. Vamos a comparar Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Daniel 11, que no hemos tocado todavía, y la profecía de Apocalipsis, el capítulo 17. Ahora lo vamos a hacer a grandes rasgos. Solamente voy a enfatizar ciertos puntos que necesitamos entender para poder comprender lo que vamos a estudiar sobre Apocalipsis 17. Pero antes de comenzar, queremos implorar la presencia de Dios. Nunca debemos comenzar sin orar, porque el Espíritu Santo, quien inspiró la Biblia, es el único que puede venir a explicarnos lo que Él inspiró. Es decir, necesitamos la iluminación para entender la inspiración. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Nuestro amante Padre y Dios, qué gran privilegio nos has concedido de acercarnos con confianza a tu trono. Confiados no por los méritos nuestros, sino porque venimos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Padre, en estos momentos vamos a abrir una vez más tu palabra y necesitamos tu ayuda. Necesitamos claridad de pensamiento. Necesitamos tener corazones abiertos para recibir tu mensaje. Te pido que bendigas a los que estamos reunidos acá. También que bendigas a los que están viendo esta programación a través del internet y los que vean esta programación también por televisión. Te damos gracias por el privilegio de estudiar estas grandes profecías y te damos gracias por escuchar esta oración, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio en Apocalipsis, el capítulo 12. Y no vamos a estudiar todo el capítulo, pero hay 3 periodos de tiempo que quiero recalcar. Los hemos estudiado, pero ahora estamos preparando el ambiente para el estudio de Apocalipsis 17. Ahora, quiero que notemos en Apocalipsis, el capítulo 12, que primero tenemos al Imperio Romano. Eso está claro, ¿verdad? Porque el Imperio Romano quiere matar al niño cuando el niño nazca, a través de Herodes, quien era un gobernante del Imperio de Roma. Es decir, Apocalipsis 12 empieza con Roma imperial. Ese no es el punto crucial que quiero que notemos. Solamente les menciono eso para colocar el marco contextual, el marco de tiempo dentro del cual los próximos 3 segmentos de tiempo caben. Ahora, en el versículo 6 nos dice que después que nació el niño y ascendió a Dios y a su trono, la mujer tuvo que huir al desierto. Y quiero que noten lo que dice el versículo 6 y luego vamos a regresar. Vamos a ir más adelante al capítulo 12 y los versículos 13 al 15. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Es decir, la iglesia fiel ahora huye al desierto. ¿Y por qué tiene que huir al desierto? Noten lo que dice Apocalipsis 12, empezando en el versículo 13. Apocalipsis 12, 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Es decir, la mujer huye porque está siendo perseguida ¿por quién? Por el dragón.
¿Y qué representa el dragón? Satanás obrando a través de Roma. Muy bien. ¿Cuál Roma? Roma papal. Muy bien. Ahora, ¿cómo la persiguió? Noten el versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Lo mismo que leímos en el versículo 6, ¿verdad? Huye. Ahora, ¿cómo trató la serpiente de destruirla cuando estaba en el desierto? Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, ¿qué cosa? Agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Cómo procuró el dragón destruir a la mujer? Escupiendo de su boca, singular, aunque tenía 7 cabezas, ¿verdad? Está escupiendo agua de una sola boca, escupe de su boca agua para ahogar a la mujer con sus aguas. Es decir, durante los 1260 años, las aguas están fluyendo. ¿Entiende lo que quiero decir? Por eso las aguas están fluyendo durante los 1260 años. Las aguas son las muchedumbres que usa este sistema para perseguir al pueblo de Dios. El dragón representa Roma papal, que está usando las aguas, las muchedumbres, para perseguir a los fieles de Dios. Pero ahora algo pasa. Noten Apocalipsis 12, 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué pasa con las aguas? Las aguas se secan. Y como resultado cesa, ¿qué cosa? Cesa la persecución. ¿Están viendo la secuencia? Las aguas están inundando por 1260 años. Pero luego las aguas se secan. Ya las aguas no están persiguiendo. Ahora yo pregunto, ¿serán que las aguas van a fluir de nuevo? ¿Será que después de secarse las aguas van a fluir de nuevo? Sí. Note lo que dice el versículo 17. Quiero que vean esta secuencia. Es vital para entender Apocalipsis 17, esta secuencia que estamos estudiando ahora. Las aguas fluyen 1260 años. Esas aguas representan el hecho de que el dragón está persiguiendo a la iglesia a través de Roma, Roma papal. Pero hacia el final de este periodo, la tierra seca las aguas y cesa la persecución. Pero la persecución no cesa para siempre, porque Apocalipsis 12, 17 dice que se va a reanudar la persecución. Dice, entonces el dragón se llenó ¿de qué? De ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿El dragón va a manifestar su ira de nuevo? ¿Cómo creen ustedes que va a manifestar su ira? Si en el pasado lo hacía escupiendo aguas para inundar y ahogar a la mujer, ¿cómo creen ustedes que va a hacer en el futuro? Va nuevamente a escupir aguas, y eso lo vamos a ver más adelante en esto que estamos estudiando. Nuevamente el dragón va a escupir aguas de una de sus bocas para procurar ahogar al pueblo de Dios. Porque dice que el dragón, luego que la tierra secó las aguas, el dragón se airó y se despertó otra vez la persecución. Las aguas van a volver a fluir. No lo dice directamente Apocalipsis 12 y 17, pero ya lo vamos a ver. Porque más adelante en Apocalipsis está la explicación. No puede entender Apocalipsis 17 sin el capítulo 12. Es imposible. ¿Está claro entonces Apocalipsis 12? Los 3 puntos que quiero recalcar. Las aguas fluyen 1260 años.
hacia el final de ese periodo, las aguas se secan, cesan la persecución. Porque se levantan los Estados Unidos con sus principios de libertad civil y religiosa. Pero después de un tiempo de paz, el dragón se aira, Roma, Satanás a través de Roma se aira para lanzar una persecución final en contra del pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora vamos a Apocalipsis 13. Vamos a encontrar la misma idea, pero con terminología distinta. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 2. Quiero que noten que empieza otra vez con Roma pagana. Recuerdan que en Apocalipsis el capítulo 12 comenzó con el dragón que quería matar al niño. Roma pagana, Roma imperial. Apocalipsis 13 también nos da el marco, comienza con Roma imperial. Porque dice ahí en el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león, y el dragón, ahora le da a la bestia, el dragón que quería matar al niño, le da a la bestia su ¿qué? Su poder, su trono y grande autoridad. Es decir, Roma pagana ahora le delega su poder a la bestia. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo gobierna la bestia una vez que recibe el poder? Noten Apocalipsis 13 y el versículo 5 y luego leemos el versículo 7. Dice en Apocalipsis 13, 5, hablando de la bestia, también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. ¿Por cuánto tiempo persiguió el dragón a la mujer en Apocalipsis 12? Tiempo, la mitad de un tiempo. También dice ahí en Apocalipsis 12, 1260 días. Pero en las profecías, días equivalen a años. Ahora, aquí dice 42 meses. ¿Es el mismo periodo? Pero 42 meses no suena como tiempo es la mitad de un tiempo. No suena como 1260 días. Bueno, uno no tiene que tener la inteligencia de Albert Einstein para poder ver que 42 meses es lo mismo. El mes bíblico tiene 30 días. No tengo tiempo ahora de comprobarles ese punto, pero les doy una clave de cómo lo pueden descubrir por ustedes mismos. La clave está en Génesis 7:11 comparado con Génesis 8, 3 al 5. Eso se lo doy de tarea. Y también por el hecho de que en algunos de los escritos de Moisés dice que el periodo de luto debía durar 30 días. Y en otras partes dice que el luto debía durar un mes. Es decir, un mes es igual a 30 días. Ahora, si usted multiplica 42 meses por 30 días, cada mes, ¿cuánto les da? 1260. Entonces yo pregunto, ¿el periodo que domina a la bestia es el mismo periodo que el dragón persiguió a la mujer? Claro que sí. Noten lo que dice el versículo 7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Hizo guerra contra los santos? ¿El dragón hizo guerra contra los santos en el capítulo 12? ¿Por tiempo, a la mitad de un tiempo? ¿La bestia hizo guerra contra los santos de Dios por 42 meses? Entonces estamos en la misma secuencia, ¿sí? En el capítulo 13, en la misma secuencia. Empieza con Roma pagana, y luego después de Roma pagana, 1260 días o tiempo a la mitad de un tiempo, y en Apocalipsis 13 la bestia, 42 meses, persigue a los santos de Dios. Ahora, ¿cuál sería la próxima etapa? Las aguas tienen que dejar de fluir. La persecución tiene que cesar. ¿Dónde está eso en el capítulo 13?
versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser ¿qué? Muerto. ¿Qué se le da a la bestia al terminar los 42 meses? Una herida de muerte, y como resultado cesa la persecución. Es paralelo al secamiento de las aguas. ¿Vamos bien? Ahora yo pregunto, ¿será que las aguas van a fluir de nuevo? ¿Sí? Las aguas van a fluir de nuevo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en Apocalipsis 13 y el versículo 3 nos dice, vi una de sus cabezas, fíjese, una de las cabezas, ¿verdad? Una estaba echando aguas y el agua se secó, ya el agua que echaba a la boca se secó. Y aquí dice que una de sus cabezas estaba persiguiendo. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. La recibió con la espada el poder civil. Pero luego, ¿qué dice? Dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué va a pasar con la herida que recibió la bestia? Por un tiempo hubo ausencia de persecución, por un tiempo. Mientras tenía la herida mortal, la cabeza está herida y la boca no puede echar agua. Pero ¿qué va a suceder? La herida mortal de esa cabeza va a ser sanada. Y va a despertarse otra vez la persecución. Y fíjense qué interesante que en Apocalipsis, no pierdan este punto, en Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se airó con la mujer y se fue a hacer guerra contra ella. Mientras que Apocalipsis 13 dice que la bestia que tiene cuernos como cordero habla como un dragón cuando se le sana la herida a la bestia. Apocalipsis 12:17, el dragón se airó. Apocalipsis 13:11 hablará como dragón. ¿Tenemos la misma secuencia en Apocalipsis 12 y 13? Sí, señor. Persecución, 1260 años. Luego se secan las aguas, la cabeza es herida, cesa la persecución. Y luego el dragón se aira contra la mujer y contra el remanente de la simiente. Y en Apocalipsis 13:11, la bestia de la tierra se lanza, habla como dragón y persigue y da un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Ahora vamos a otra profecía interesante que no tuvimos tiempo de analizar aquí. Esta escuela de ancla es un experimento. Y ustedes son los conejillos de Indias. Queríamos ver cuánto interés podía haber en una clase de esta índole. Queríamos ver si había suficiente gente que en realidad tendría interés en venir a tener una clase como esta. Hay muchos temas que se pueden estudiar, montones de temas. Hasta que Cristo venga, tenemos suficientes temas para estudiar. Le hicimos la propaganda a esto en todas las iglesias del área. Y creo que tenemos nada más como 2 personas de esta área. Pero 18 personas es suficiente para animarnos. Y para seguir teniendo este tipo de clase. Porque creo que es importante que nosotros tengamos esta clase. Para cubrir no solo profecías. Próximo año en el de inglés vamos a tener una serie de 30 temas sobre el espíritu de profecía. Un curso completo sobre el testimonio de Jesucristo. Cada año, Dios mediante, hasta que Cristo venga y el Señor me dé salud, vamos a estudiar una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista. Para que nuestra hermandad esté bien adiestrada para lo que viene muy pronto a este mundo. Ahora vamos a Daniel 11. Y este capítulo un poco más complejo, porque no lo hemos estudiado, así que les voy a dar nada más los rasgos generales, les voy a dar la interpretación. Si están más interesados, pues yo tengo una serie completa sobre Daniel 11. Pero vamos a Daniel 11 y vamos a leer el versículo
32. Y solamente quiero decirles que el versículo 20 está, 20 y 21 está hablando del Imperio Romano. Es decir, Daniel 11 empieza con el Imperio Romano. Pero ahora quiero que noten lo que dice el versículo 32. Está hablando aquí de un personaje, no de un personaje, de un sistema que se llama el Rey del Norte. A este poder que va a gobernar al tiempo del fin, al papado, se le da diferentes nombres en la Biblia. Se le llama el cuerno pequeño en Daniel 7. Se le llama el Rey del Norte en Daniel 11. Se le llama el hombre de pecado en 2 Tesalonicenses 2. Se le llama la bestia en Apocalipsis 13. Se le llama la ramera en Apocalipsis 17. Y se le llama la abominación asoladora en Mateo 24. Diferentes perspectivas del mismo sistema. Ahora, aquí está hablando de algo que hizo el Rey del Norte, el papado. Noten el versículo 32. Con lisonjas. ¿Qué son lisonjas? Son mentiras, ¿verdad? No, una lisonja es una mentira. Es una mentirota. Engaño, sí. Mentir con la intención de engañar. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Hay un pueblo fiel de Dios que se menciona aquí? Sí, Señor. Ahora noten el versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. ¿Quiénes serían los sabios del pueblo? Los fieles, especialmente los líderes fieles. Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y ahora escuchen. Y por algunos días, la palabra algunos no está en el original. En el original dice, por días caerán. ¿Cuántos días creen ustedes que sería? A la luz de las otras profecías, ¿cuántos días? 1260. Ahora fíjense. Por días caerán, ahora fíjense, 4 métodos. A espada, a fuego, en cautividad y en despojo. Los 4 métodos que usaba la iglesia romana para castigar a los fieles. Lo pueden leer en la historia eclesiástica. La espada, quemándolos en la hoguera, echándolos a la cárcel y saqueando sus propiedades. Lo hicieron con los valdenses. Así que los días que se mencionan, donde caerán, es paralelo a la persecución de los santos por 42 meses. Y es paralelo también a las aguas que están tratando de ahogar a la mujer por 1260 días. ¿Vamos bien? Ahora vamos al versículo 40. Tristemente solo podemos dar los puntales. Versículo 40. Dice, pero al cabo del tiempo, una mejor traducción sería en el tiempo del fin. En inglés dice at the time of the end. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? El tiempo del fin comienza en 1798. 1798 comienza el tiempo del fin. Conflicto de los siglos, página 404 y 405 lo dice clarito, contante y sonante, con base bíblica. Dice, pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Esa traducción contenderá no es una buena traducción. En inglés las versiones dicen, shall attack him. Lo atacará. Es la misma palabra que se usa en Daniel 8. Vayan conmigo a Daniel 8 un momentico. Esa palabra
que se usa aquí, contenderá. Se encuentra en Daniel el capítulo 8. Dice en el versículo, a ver aquí si lo consigo, empezamos en el versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos. Esa expresión, hería con los cuernos, es la misma expresión que se traduce aquí, contenderá. Es decir, el propósito es herir con los cuernos, ¿para qué? Para aniquilar o acabar con los poderes opositores. En realidad la palabra significa atacar con cuernos, acornear. Algunas versiones hispanas traducen se acorneará contra el rey del norte. Porque aquí el carnero usa los cuernos para atacar. Es decir, que en el tiempo del fin, en 1798, se iba a acornear el rey del sur contra el rey del norte. Sabemos que el rey del norte es el papado y la pregunta clave es, entonces, ¿quién es el rey del sur? Escuchen bien. En la Biblia, el rey del norte es Babilonia. Lo encuentran en el libro de Jeremías repetidas veces. El rey del norte es Babilonia. Por la razón de que Babilonia, aunque quedaba al oriente, al norte y al oriente de la tierra de Israel, siempre que Babilonia venía por Siria y luego Líbano, y entonces bajaba del norte a la tierra de Israel. Porque si no le tocaba cruzar el desierto. Y era un desierto árido y era muy peligroso cruzarlo. Así que se iba por lo que llaman el Fertile Crescent. Y venía del norte de Babilonia. El rey del norte es Babilonia. El rey del sur era Egipto. Lo pueden encontrar en Daniel 11, un poco antes en el capítulo 11, pueden encontrar que el rey del sur es Egipto. Pero en el tiempo del fin no estamos hablando de naciones literales. Babilonia es un sistema global, espiritual. Y el rey del sur también debe ser un reino, no literalmente Egipto, sino un reino que tiene características semejantes a las que tuvo Egipto. ¿Saben cuál era la característica principal de Egipto? La actitud de Faraón. Donde cuando Moisés dijo, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo, Faraón dijo, yo no conozco a Jehová y yo no dejaré ir a su pueblo. Ateísmo, oposición al verdadero Dios. Yo pregunto, ¿qué nación en 1798 tenía esa característica semejante a la que tenía Egipto? Francia. Declaró que no había Dios. Puso en el trono a la diosa de la razón. Quemó las Biblias. Cerró las iglesias. Y el directorio francés dijo, este será un país ateo. Tenía la misma característica de Egipto. Históricamente se puede mostrar que en el tiempo del fin, como dice aquí, 1798, el rey del sur, Francia, atacó al rey del norte, al papado. Ahora fíjense, llevamos la misma secuencia. Tenemos persecución, como dice aquí en Daniel el capítulo 11, persecución por días. Y eso incluye espada, fuego, cautividad y despojo. Recuerdan que en Apocalipsis 13 dice, el que lleva en cautividad va en cautividad. Aquí se usa la palabra cautividad. Pero luego, ¿qué pasa en el tiempo del fin? Este poder que persigue recibe una herida mortal, porque el rey del sur se acornea contra él. Cesa la persecución.
Pero yo pregunto, según Daniel 11, ¿las aguas van a inundar de nuevo? Vamos a leer la última parte del versículo 40. Dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, o lo atacará, o lo acorneará. ¿Y qué va a pasar? El rey del norte va a recibir una herida, pero luego, fíjese lo que va a hacer. Dice, y el rey del norte se levantará contra él. ¿Como una qué? Tempestad. Con carros y gente de a caballo y muchas naves, es decir, con poderío militar. Y ustedes dicen, bueno, pero el papado no tiene mucho poder militar. Sí tiene. ¿Saben cómo derrocó a la Unión Soviética? Con el poder militar de los Estados Unidos. Stalin una vez dijo, sí, ¿y cuántas unidades militares tiene el Papa? Porque uno ve el Vaticano, 44 hectáreas, el país más pequeño del mundo, sin ejército ni nada. ¿Y de dónde saca tanto poder? El poder lo saca porque usa los ejércitos de las naciones. ¿Está claro? Así que dice que se va a levantar en contra del rey del sur, contra el ateísmo, porque no solo es Francia, sino el espíritu de Francia se regó a todos esos países que se volvieron comunistas. Ellos mismos dicen que la ideología que ellos albergan viene de la Revolución Francesa. Ahora fíjense la terminología. Dice, se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves. Y ahora escuchen, y entrará por las tierras. ¿Y luego qué dice? E inundará y pasará. ¿Qué es lo que inunda? Aguas. ¿El rey del norte va a inundar de nuevo? Ahí está la conexión con Apocalipsis 12. Así que en Daniel 11 tenemos la misma secuencia. Por días persigue a los hijos de Dios, matándolos a espada, a fuego, cautividad y despojo. En el tiempo del fin, el rey del sur se acornea en contra de él, pero luego el rey del norte empieza a inundar de nuevo. ¿Vamos bien? Ahora vamos a mirar Apocalipsis el capítulo 17. Apocalipsis el capítulo 17. Apocalipsis 17, quiero que entiendan este punto muy importante. Apocalipsis 17, escuchen bien, está describiendo el tiempo cuando las aguas perseguidoras van a fluir de nuevo. ¿A qué momento se refiere Apocalipsis 17? Al momento cuando el dragón se aira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Apocalipsis 17 está hablando del momento cuando a la bestia se le sana la herida. Apocalipsis 17 está hablando del momento cuando el rey del norte va a inundar de nuevo. ¿Vamos bien? Es decir, Apocalipsis 17, el enfoque no es lo que pasó, lo que ocurrió en el pasado. El enfoque es lo que va a ocurrir cuando se sane la herida mortal. Ahora les voy a pintar el panorama para que vean. Hay una gran ramera y la gran ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representa la ramera? La iglesia romana. ¿Las aguas están fluyendo? ¿Están fluyendo las aguas? Oh, sí. Está sentada sobre las aguas y las aguas están fluyendo. ¿Cómo se llaman las aguas sobre las cuales está sentada esa ramera? Sabemos que representa muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, pero ¿cómo se llama el río sobre el cual se sienta la ramera? El Éufrates. Y ustedes, ¿cómo sabemos que es el Éufrates? Es muy sencillo.
La mujer, según Apocalipsis 17:5, se llama Babilonia. Y está sentada sobre muchas aguas. ¿Cuál era el río sobre el cual estaba sentado la Babilonia antigua? El Éufrates. Las muchas aguas sobre las cuales se sienta la ramera son las aguas del Éufrates. No un Éufrates literal. Porque claramente dice que las aguas son muchedumbre, naciones, lenguas y pueblos, lo cual significa que si las aguas son simbólicas, la ramera también. Las hijas también, el vino también. No crean ustedes que le va a dar una botella de vino a la gente. Todo esto es simbólico. Literal en el Antiguo Testamento, pero simbólico en el tiempo del fin. ¿Me están siguiendo o no? Ahora, esta ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Y qué están haciendo las aguas? Persiguiendo al pueblo de Dios. Vamos a Apocalipsis 17:6 para que lo vean. Apocalipsis 17 y el versículo 6 nos dice claramente lo que la ramera está haciendo con las aguas. Dice allí en el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ahora, ¿saben lo que es interesante? Si ustedes leen Apocalipsis 12, 17, ahí en Apocalipsis 12, 17 no dice qué pasa después que el dragón se aira contra la mujer y se lanza para perseguirla. No dice. En Apocalipsis 13, cuando se sana la herida, no dice tampoco qué es lo que pasa con la bestia después que se le sana la herida mortal. Sencillamente dice, se le sana la herida mortal. El dragón se airó y persiguió al remanente de la simiente de ella. Pero uno no sabe qué fue lo que pasó con el dragón. ¿Será que siguió persiguiendo para siempre? ¿Será que cuando se le sanó la herida a la bestia siguió persiguiendo para siempre? Leemos Apocalipsis 12 y 13 y no sabemos. En Daniel 11 sí sabemos. Porque en Daniel 11:45 dice que vendrá su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Y por qué no va a tener a quien le ayude? Eso lo estudiamos en la última clase. ¿Por qué no va a tener quien le ayude? Porque las muchedumbres se le van a lanzar en contra. Los reyes se le van a volcar en contra. Pero Apocalipsis 17 sí nos dice lo que va a pasar con la ramera. Dice allí que una vez, porque fíjese, dominó 1260 años, recibió una herida mortal, se le sanó la herida mortal, es decir, las aguas están fluyendo de nuevo y luego va a pasar algo. Dice Apocalipsis 16 que cuando ella está en su apogeo y las aguas están fluyendo y todo le está yendo bien, dice que va a caer la sexta plaga sobre Babilonia. Y dice que las aguas se le van a secar. ¿Cuál será el fin de esta ramera? Se le van a secar las aguas. ¿Qué son las aguas? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Entonces, ¿qué significa que las aguas se secan? Significa que ya no le van a brindar su apoyo. En Apocalipsis 17 se explica de otra forma. En Apocalipsis 17 dice que los reyes que ella usó aborrecerán a la ramera. Lo mismo que el secamiento de las aguas. Los reyes aborrecerán a la ramera. Los reyes con los cuales ella fornicó. Los reyes estaban contentos fornicando con esta mujer. Y la mujer contentísima fornicando con ellos. Pero cuando se despierten de su letargo, se le van a secar a la ramera. Es el último secamiento de las aguas. ¿Se están dando cuenta cómo es importante entender el asunto de las aguas? Durante 1260 años las aguas fluyen. Al final de ese periodo se secan.
Cuando se les sana la herida, fluyen. Y al final se le vuelven a secar. Y una vez que se le sequen, ya no va a fluir más. Ojalá tuviera tiempo de hablarles de lo que pasa después del milenio. Ahí van a fluir todas las aguas de todas las épocas, de toda la historia del mundo. Porque todos los impíos van a prepararse para atacar la ciudad. ¿Y saben lo que va a pasar? ¿Quién es el que va a dirigir? Les menciono una o dos cosas en cuanto a eso, que me estoy emocionando. Yo me emociono mucho cuando no estoy usando las notas. Ahora fíjense, durante el milenio, ¿cuántos ayudantes tiene Satanás? Nadie. Está amarrado, ¿sabe por qué? Porque ya no puede usar a los reyes, porque los reyes están muertos. Igual que el papado, cuando recibe la herida mortal, no puede usar a los reyes, porque los reyes no le brindan apoyo. Por eso dice que Satanás queda amarrado en cautiverio. Y el papado queda cautivo en 1798 porque ya no puede usar los reyes, como Satanás durante el milenio no puede usar los reyes porque no están para apoyarlo. Pero ¿qué va a pasar después del milenio? Se le van a despertar todos sus seguidores a Satanás en la segunda resurrección. Y dice que el número de ellos serán mayor, dice la sierva del Señor, mayor que todos los soldados que han peleado en todas las guerras en toda la historia del planeta Tierra. La Biblia dice que el número de ellos es como la arena del mar. Y ahora Satanás queda desamarrado, porque otra vez tiene a los reyes que puede usar para cumplir sus propósitos. ¿Ven lo que significa cautivo? Cuando dice que el papado llevaba un cautiverio, no significa sencillamente que Pío VI se lo llevaron allá a Francia. Significa que el sistema, porque la bestia no es Pío VI, la bestia es el sistema. El sistema fue a cautiverio en 1798, porque ya los reyes dijeron, no nos usas más. Cuando puede usar los reyes, está libre. Cuando no los puede usar, está cautiva. ¿Están entendiendo? No es solamente un papa, es un sistema. La bestia no es Pío VI, la bestia es un sistema que va en cautiverio. Y ahora fíjense, después del milenio despiertan todos, se levantan en la resurrección segunda todas las huestes de Satanás, y ahora Satanás está contento, tiene sus aguas de nuevo y se prepara para atacar la santa ciudad. Y saben, hay un concepto que se comparte en la iglesia adventista. A veces desarrollamos estas tradiciones que no tienen ninguna base bíblica. Ahora, no son asuntos de salvación ni doctrinas grandes, las doctrinas grandes las tenemos claras, pero hay ciertos detalles donde repetimos sencillamente lo que hemos escuchado. La idea de que después del milenio resucitan todos los impíos, Satanás es el que está dirigiéndolos a todos, el dragón los dirige a todos, y entonces cuando están atacando la ciudad, Dios los destruye. Los impíos nunca atacan la ciudad. Los impíos no van a atacar la ciudad. Van a atacar a Satanás. Se le van a secar a Satanás. ¿Y ustedes dónde dice la Biblia eso? En Ezequiel 28 lo dice. Dice que las naciones desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu resplandor. Hablando de Satanás. Y la hermana White lo deja clarito en el último capítulo del conflicto de los siglos. Dice que Dios va a mostrar en visión panorámica por encima de la ciudad, en HD, en alta definición. Y yo no sé qué clase de tecnología tendrá Dios. Mire, Dios tiene grabada toda la historia del planeta Tierra sin faltar un detalle. En forma de película. Porque Dios, la hermana White dice, en visión panorámica, Dios va a mostrar toda la historia de la raza humana. Desde Adán en el huerto del Edén hasta el final de la historia. Eso va a tomar tiempo.
ver esa película. Los eventos después del milenio van a tomar mucho más tiempo que lo que generalmente pensamos. Nada más organizar un ejército que es más grande que todos los soldados que han peleado en todas las guerras, en toda la historia del planeta, para organizar un ejército así va a tomar mucho tiempo. No es que se resucitan los impíos y contra la ciudad todo el mundo. No, no, no. La hermana White dice que cuando se preparan para atacar la santa ciudad, dice que marchan por la superficie de la tierra con precisión militar. Eso significa que han aprendido a marchar, han ido a boot camp, han ido a prepararse para guerrear contra la ciudad. No la van a atacar a la loca. Y cuando después Dios muestra en visión panorámica toda la historia de Lucifer, cómo se rebeló en el cielo y cómo engañó a la gente. Ahora la gente va a estar bien brava, pero no con los que están en la ciudad, sino con Satanás. Se le van a secar las aguas a Satanás y va a quedar sin apoyo. Llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Qué tremenda perspectiva de las profecías, mis hermanos y hermanas. ¿Les quedó claro? Ahora tienen el panorama que necesitamos para entender Apocalipsis 17. Las aguas fluyen, 1260 años. Se secan, vuelven a fluir y al final se secan. Ok, con esto en mente, vamos a nuestro material. Ahora sí vamos al material. Nos quedan solo menos de 10 minutos, pero vamos a aprovechar los 10 minutos. Por lo menos con asuntos introductorios. Están allí, es la página 83 de su sílabo. El libro de Apocalipsis está saturado de imágenes exóticas. Este lenguaje apocalíptico formaba parte de la lengua franca, es decir, de la lengua de la época, en los días en que vivió Juan. Si queremos comprender estas imágenes extrañas, debemos andar en los zapatos de la gente que vivía en esa época. Es decir, debemos comprender los símbolos como ellos los comprendieron en su marco cultural y no como se comprenden en el siglo XX o el siglo XXI. Apocalipsis 17 es uno de los capítulos proféticos más complejos y difíciles de entender en el libro de Apocalipsis y en toda la Biblia. Contiene símbolos vívidos, números misteriosos y expresiones extrañas. Es como un gigantesco rompecabezas, a donde cada pieza le añade un pincelazo al significado del capítulo. Antes que podamos armar el rompecabezas, debemos primeramente analizar cada pieza individualmente para determinar a dónde cabe dentro del cuadro entero. ¿Saben lo que hace una persona que va a armar una rompecabezas? Lo primero que hace es clasificar las piezas de acuerdo a los colores que ve en la tapa del rompecabezas. Entonces hay que analizar cada pieza individual, interpretar cada símbolo individual primero. Entonces una vez que uno ha interpretado todos los símbolos, los junta. Y entonces puede entender el cuadro completo. Afortunadamente, en Apocalipsis 17, la visión está en los versículos 1 al 8. Y el ángel interpreta la visión en los versículos 9 al 18. Es decir, no solamente tenemos la visión, sino que tenemos la interpretación de la visión. Eso hace más fácil entender el capítulo. Y uno de los problemas, hermanos y hermanas, cuando la gente estudia Apocalipsis 17, es que lo desconectan de Apocalipsis 12 y 13. Por ejemplo, hay algunos que dicen,
las 7 cabezas son 7 papas. Claro, ya no funciona. Porque Francisco I ya es el octavo. Y él no puede ser el octavo que menciona Apocalipsis 17 porque no es de los 7. Así que los que profetizaron que eran 7 papas, más el octavo que era de los 7, resultaron falsos profetas. Porque lo que hicieron fue tratar de interpretar Apocalipsis 17 aislado de Apocalipsis 12 y 13. Y Daniel 2 y Daniel 7. Todas estas profecías están interconectadas, entrelazadas. Y si usted trata de estudiar el 17 sin Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12 y 13, usted no va a poder entender Apocalipsis 17. Es imposible. Porque ya hemos asentado las bases para entender este capítulo. Ahora va a ser facilito. Bueno, no digamos facilito, pero va a ser más fácil. Ahora, el libro de Apocalipsis fue dado en signos o señales. En Apocalipsis 1:1, la palabra manifestar, para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder presto, es el verbo señalar. El libro de Apocalipsis habla en señales. Es decir, el lenguaje simbólico. Y cuando usted tiene símbolos, usted tiene que descodificar los símbolos. Tiene que determinar qué representa el símbolo, porque el símbolo no es algo literal. Les doy un ejemplo. Cuando la Biblia habla de aguas, usted tiene que descodificar eso, porque no son H2O. No son 2 partículas de hidrógeno y una de oxígeno. No. Las aguas representan algo diferente. Un león es simbólico. Levadura es simbólica. La ramera es simbólica. Babilonia es simbólica. El rey del norte es simbólico. El rey del sur es simbólico. Estamos tratando con símbolos, no con cosas literales. Por eso cuando muchas iglesias, mayormente iglesias evangélicas y pentecostales, cuando dicen 2 Tesalonicenses 2 que el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios, y ellos dicen, el templo de Dios, vamos a mirar al Medio Oriente. Se va a reconstruir el templo de Jerusalén, porque dice el templo de Dios. Pero lo que no se dan cuenta es que el templo de Jerusalén, aunque se construyera, no sería el templo de Dios, porque cuando Jesús salió dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Ya Dios no está allá. Ahora, con individuos sí. Pero la nación judía ya no es la teocracia de Dios para llevar el evangelio al mundo. Lo que tenemos que hacer es qué representa el templo. Y el apóstol Pablo nos dice claramente lo que es el templo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo es el templo. Entonces, ¿a dónde se va a sentar el anticristo? En la iglesia. La apostasía va a surgir ¿dónde? Dentro de la iglesia cristiana. No la iglesia adventista. La iglesia adventista no es Babilonia. La iglesia adventista es la iglesia remanente de Dios. Hay cosas con las cuales tal vez no congeniemos. Cosas que se hacen y cosas que se dicen. Pero todavía esta iglesia es la iglesia remanente de Dios. Y hay gente fiel en esta iglesia. La iglesia adventista del séptimo día. Me siento orgulloso de pertenecer a esta iglesia. No de todo lo que se está haciendo en todas partes de la iglesia. Por eso debemos hablar, pero debemos hablar siempre en lealtad a la iglesia. No debemos hablar nada más para derribar, porque mucha gente dice, la iglesia es apóstata, como diciendo, yo soy santo y no soy como la iglesia. Que nosotros somos la iglesia. Así que no levantemos las armas contra la iglesia. Cuando cosas andan mal, hablemos. Pero hablemos dentro de un marco de lealtad a la iglesia,
no de deslealtad a la iglesia. Ahora, ¿está claro lo que hemos estudiado? Amén. Hasta este momento, entonces, hay que descodificar el simbolismo. Ahora, un último punto en los 2 minutos que nos quedan. Para comprender la visión de Apocalipsis 17, necesitamos sabiduría. Amén. Lo dice la profecía. Dice, aquí hay sabiduría. Para entender esto necesitamos sabiduría. ¿Y de dónde viene esa sabiduría? Santiago 1:5 dice que la sabiduría proviene de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para adquirir esa sabiduría? Necesitamos orar para pedir que Dios nos conceda sabiduría de lo alto para entender esta profecía. Solo Él puede. ¿Por qué solamente Dios puede explicarnos esta profecía? Es muy sencillo. Porque Dios fue el que dio esta profecía en un principio. Dios envió al ángel para dar la visión y envió al ángel para dar la explicación. Y por lo tanto necesitamos decirle al Señor, Señor, esta profecía es compleja. La sabiduría humana no me alcanza. Y debemos orar al Señor pidiéndole que nos dé sabiduría para que podamos entender lo que está tratando de enseñarnos esta profecía. Y eso vamos a hacer. Pero no lo vamos a hacer ahora, porque el tiempo se acabó. Vamos a estudiar mañana esta magnífica profecía, ya habiendo puesto las bases. Y vamos a estudiar cosas espectaculares. No se lo pierdan por nada en el mundo, no solo los que están aquí, sino los que están viendo por televisión.